asesorado por especialistas en epidemiología y salud pública. Y especialmente desde que en esta segunda ola el Gobierno de España decretó el estado de alarma, pero delegando en las comunidades autónomas la toma de las decisiones. Proteger la salud es lo primero, es puro sentido común, pero también es necesario proteger la economía. Por ello, el Comité de Expertos de Andalucía cuenta también con el asesoramiento de especialistas en economía, para tener en cuenta todas las sensibilidades posibles en una comunidad autónoma de más tamaño y más población que algunos países de la Unión Europea. En Andalucía actuamos siempre bajo la premisa de contener la pandemia sin ahogar la economía. Y para ello hemos optado por un modelo híbrido o mixto. No abrimos nunca del todo, como han hecho algunas zonas, no cerramos nunca del todo, salvo que sea absolutamente imprescindible. Intentamos mantener un fino equilibrio sin poner nunca en riesgo la salud pública y manteniendo viva la actividad económica hasta donde se puede mantener en función del criterio de los expertos. Sabemos que es difícil compaginar la protección de la salud y de la economía, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo. Hasta ahora, esa forma de actuar nos ha dado un cierto resultado. En la primera hora pudimos abrir un poco el grifo en verano, dando un respiro a sectores como la hostelería o la restauración, de los que depende el sustento de miles de familias de Andalucía. En la segunda ola, en Andalucía, hemos tenido una Navidad distinta, diferente, pero en la que hemos podido mantener reuniones familiares y sociales dentro de un orden. Esto ha sido posible en verano, en Navidad, gracias al comportamiento responsable de los andaluces, al trabajo de nuestros importantísimos profesionales sanitarios y también de los servicios esenciales, entre ellos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Después del verano, Andalucía experimentó una subida del número de contagios, pero las hospitalizaciones siempre estuvieron muy cerca de la media de España. Cada vez que una persona pierde la vida por esta pandemia, nos invade un sentimiento de tristeza y de rabia, a veces de impotencia. Y transmito mi pésame y condolencia por los más de 5.100 andaluces que han perdido la vida por culpa de esta pandemia. Pero hemos de decir que, afortunadamente, por ahora, en Andalucía la tasa de hospitalización y de mortalidad por cada 100.000 habitantes es menor que el conjunto de España. Es un dato frío, yo diría que es un dato desagradable, pero que indica que las medidas que vamos adoptando son proporcionadas. Hace casi un mes, el 10 de diciembre, adoptamos una serie de decisiones para afrontar la Navidad. Medidas que se adoptaron a modo de desescalada progresiva. Durante estas semanas hemos tenido que hacer alguna revisión puntual, como ha ocurrido en los 8 municipios del campo de Gibraltar, cerrados por la llegada de la variante británica del virus, mucho más contagiosa. Pero en el resto de Andalucía la situación se ha mantenido con cierta, insisto, cierta normalidad. Estas medidas están vigentes hasta el 10 de enero, domingo, por lo que una vez pasadas las fechas navideñas, tocará revisarlas, tomar decisiones al respecto. Andalucía tiene hoy una tasa de incidencia de 186 contagios por cada 100.000 habitantes, por debajo del conjunto de España, que está en más de 320 casos. La presión hospitalaria en Andalucía está también por debajo de la media de España, tanto en camas convencionales como en la propia UCI. Pero la tendencia es ascendente. La tercera ola sabíamos que llegaría y ya se está empezando a hacer notar. En los últimos días se ha comenzado a apreciar un aumento de los contagios y en las hospitalizaciones. Podemos contemplar en cualquiera de estas gráficas cómo la primera, estos son de los contagios, la propia incidencia que ha ido acumulando, como subimos en esta segunda ola y después hemos ido bajando, pero una vez que se tomaron las decisiones por parte del Gobierno, pero aquí ya vemos cómo hay un ligero repunte. Lo podemos ver también cuando hablamos de hospitalizaciones, ¿no? Se puede comprobar ya cómo, esto fue la primera ola, esta fue el valle del confinamiento total, esta es la segunda ola y a partir de aquí ya vemos cómo empieza también a ascender el número también de hospitalizaciones. ¿Qué significa eso? Que evidentemente cada vez estamos teniendo más contagios como consecuencia también de las propias fiestas navideñas. Es un aumento no muy significativo por ahora, pero que coincide con lo que viene ocurriendo en otras comunidades autónomas y en países de nuestro entorno desde hace ya algunas semanas. Los positivos de hoy serán los hospitalizados de mañana y, por desgracia, las UCI y los fallecidos que habrá en el futuro. Las oleadas de la pandemia llegan a todos los sitios, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación. El virus no distingue de ningún tipo de frontera, por lo que, en vista
a esa previsible evolución de la pandemia y atendiendo siempre al criterio de nuestros especialistas, hemos acordado las siguientes medidas. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causa justificada. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, este cierre perimetral se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite, por el momento, la movilidad entre las 8 provincias. Esta decisión se revisará de manera continua y en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero, como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los 8 municipios del Campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las 10:30 y era a las 10. En quinto lugar, también mantener en 6 personas límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las 6 de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las 8, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar, la etapa obligatoria, se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción en Cádiz y Añora en Córdoba son los únicos municipios de Andalucía de nivel 4 grado 2, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringe completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Estas medidas entran en vigor en la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero. Este fin de semana se actualizarán toda esta información en el web mapacovid.es para que todo el mundo pueda consultarla. Por el momento, hasta que no tengamos a la población vacunada o inmunizada, podemos hacer dos cosas. Controlar hasta cierto punto el momento en que nos llegue, y aquí, como digo, hemos podido abrir un poco más el grifo en Navidad, estar preparados para que no haya un colapso hospitalario. Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno. En Andalucía nos hemos preparado para que este momento, y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y lo hemos hecho con un impulso a las propias infraestructuras sanitarias que se ha dado un impulso sin precedentes en nuestra historia. Desde el final del verano hemos realizado 971 obras en centros de salud, en ambulatorios y hospitales por un montante de 170 millones de euros. Junto a ello, tenemos puestas muchas esperanzas en la vacuna que se ha comenzado a administrar ya en Andalucía, como en el resto de España y el resto de Europa. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Familia, a las 8 de la mañana de hoy, casi 70.000 andaluces han sido ya vacunados con la primera dosis. En concreto, 69.967 andaluces han recibido ya esa vacuna. Se trata de personas mayores alojadas en residencia, el personal que cuida de ellas y el personal sanitario que está en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Esto quiere decir que hemos puesto el 50%, el 49,8% para ser exactos, de las vacunas que nos ha entregado el Gobierno de España. Es un dato muy por encima de la media de vacunación del conjunto del país. Somos la comunidad autónoma que más vacuna ha puesto, más del doble que la segunda, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como saben, para estar vacunado de manera efectiva contra el COVID-19 es necesario recibir una primera dosis y al cabo de 20 días una segunda dosis o otra dosis de recuerdo. ¿Qué pasaría si hubiera un problema logístico a nivel europeo, como el que obligó a interrumpir 1 o 2 días las primeras vacunaciones y no se pudieran poner las dosis de recuerdo? O que por algún imprevisto falla el ritmo de envíos previsto por la propia Unión Europea o por el Gobierno de España. No queremos arriesgar.
Para no desperdiciar ni una sola de las primeras dosis ya dispensadas, hemos decidido reservar un 20% de las vacunas para las dosis de recuerdo. Que todos los andaluces estén inmunizados. Ese es nuestro objetivo. Andalucía cuenta con 45 centros de salud y 37 hospitales para la dispensación de la vacuna, compuesto por 177 equipos con 526 profesionales de enfermería, a los que quiero agradecer, como siempre, su esfuerzo y su compromiso. De ellos, 73 son móviles para poder llegar a residencias de mayores y poder vacunar a todos los residentes y sus trabajadores en las primeras 2 semanas. La Consejería de Salud y Familia asegura que la semana que viene, el lunes o quizás el martes, habrán recibido la primera dosis todas las personas alojadas en residencias de mayores y el personal que las cuida. En total, casi 85.000 personas entre residentes y cuidadores. Además de ello, varios miles de profesionales sanitarios también la recibirán. Todos ellos constituyen el Grupo 1 de población que marcan las directrices de vacunación a escala nacional. Como digo, tenemos capacidad para vacunar más de lo que estamos haciendo. Solo necesitamos más vacunas. Por ello, solicito al Gobierno de España que negocie con la Unión Europea y que consiga, en la medida de sus posibilidades, más dosis. La Unión Europea ha anunciado la compra de 300 millones de vacunas más de Pfizer. Pues peleemos por ellas, intentemos negociar para intentar traer más vacunas, para poder poner más vacunas, para intentar inmunizar a más andaluces lo antes posible. Estamos en un momento difícil, un momento de repunte de la pandemia, en el que es fundamental hacer de nuevo el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. Evitemos riesgos innecesarios, intentemos hacer una vida lo más normal posible dentro de las nuevas normas. Seamos responsables. Muchas gracias y en este momento me pongo a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que consideren oportunas hacerme. Buenas tardes, presidente. Soy Edu Sile, de Siete Televisión Andalucía. Le hago 3 preguntas breves. ¿Cree que el ritmo de vacunación en Andalucía es el adecuado? También, ¿usted como presidente se ha planteado, a modo de ejemplo para la ciudadanía, el vacunarse públicamente? Y, por último, ¿cree que es comparable la manifestación pacífica rodea al Parlamento con lo que ha sucedido en Estados Unidos? Muchas gracias. Bien, empiezo por la primera pregunta sobre el ritmo de vacunación. Acabo de decir hace tan solo unos segundos que Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas ha puesto, incluso más del doble que la segunda, que es Cataluña. Por tanto, el ritmo dentro de las vacunas de las que disponemos, pues yo creo que es razonable. A mí me gustaría, evidentemente, como presidente del Gobierno andaluz, que incorporáramos, que en definitiva tuviéramos mayor intensidad. Pero hay que tener en cuenta 2 circunstancias. La primera, que las vacunas de las que disponemos a la semana son 69.000 aproximadamente. Eso es lo que tenemos. 69.000 vacunas que, como usted sabe, son de 2 dosis. Significa que podríamos vacunar a unas 35.000 personas, ¿no?, por tener ese dato en la cabeza. La segunda circunstancia es que dejamos en torno a un 20% de esas 69.000 la dejamos en reserva, una reserva de seguridad, como he explicado antes, por si hubiera alguna contingencia que dentro de los 20 días restantes no se pudiera poner la segunda dosis. Por tanto, yo creo que el ritmo es un ritmo razonable, pero vamos a seguir trabajando y vamos a poner toda la carne en el asador para poder vacunar todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, e intentar llegar al mayor número posible de andaluces. La segunda pregunta que usted me hace es si yo me pondría la vacuna. Evidentemente, yo me pondré la vacuna, pero me la pondré cuando corresponda. Tenemos ahora un límite de números de vacunas y ahora los primeros son las personas mayores en residencia, los trabajadores, los sanitarios que están en primera línea de actuación frente al COVID, y después corresponderá los mayores de 65 años. En Andalucía son casi 1.200.000. En fin, creo que yo me la pondré y evidentemente no tengo ninguna duda en ponérmela, pero me la pondré cuando me corresponda según el propio protocolo fijado. Tanto, evidente, cuando hablo yo, hablo de mi Gobierno y yo. En tercer lugar, usted me preguntaba sobre si son comparables. Mire usted, a mí no me gusta de ninguna de las maneras, me gusta que un día, primero en los parlamentos, en las Cortes, que son, en fin, la casa al final de todos los ciudadanos, que es un elemento, una institución esencial en democracia, sean rodeadas, sean perturbadas en día de elección
precisamente como era en el caso de Andalucía, el día del debate de la investidura de un nuevo presidente, o en el caso de Estados Unidos, el día de la proclamación, por así decirlo, de la ratificación de los votos. Creo que ambas cosas son absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y, por tanto, a mí no me gusta ninguna. Está fuera de lo que son los esquemas democráticos. Porque, mire usted, en la política uno tiene que saber ganar y uno tiene que saber vencer. Y en eso se traduce también la esencia de la democracia. El que gana tiene que saber entender esa victoria o esa capacidad de formar gobierno, y el que pierde tiene que aceptar la derrota, ¿no? En ambos casos a mí me parece fuera de lugar y me parece que es un gravísimo error hacer ese tipo de actuaciones, como digo, que lo único que hacen es limitar, lo que hacen condicionar, lo que hacen erosionar, por así decirlo, la propia calidad democrática de nuestras instituciones. Alberto Gómez, de Diario Sur. ¿Por qué aún no se han puesto la mitad de las vacunas recibidas hasta ahora? ¿Y qué piensa hacer el Gobierno para acelerar el ritmo de vacunación? También si tiene previsto externalizar parte de la campaña como han hecho otras comunidades como Madrid. Bueno, he oído francamente mal la pregunta. No sé si hay un problema de sonido. He querido entender de cómo va el ritmo de vacunación. Como he dicho, ahora mismo la Consejería de Salud y Familia asegura que la semana que viene, el lunes o el martes, habrán recibido la primera dosis las personas alojadas en residencias mayores y el personal que le está cuidando. En totalmente, estoy buscando la cifra, total casi 85.000 personas entre residentes y cuidadores. Por tanto, estamos, como diciendo, vacunando con un buen ritmo, el ritmo que nos están diciendo. Hemos puesto el 50%, para ser exactos, de las vacunas que nos ha entregado el Gobierno de España, un 49,8%, muy por encima, como digo, de la media de vacunación que se está produciendo en el conjunto del país, y somos la segunda comunidad hasta hoy que más vacunas ha puesto, más del doble que la segunda, que es Cataluña. Por tanto, creo que el ritmo es razonable. No obstante, yo he pedido a la Consejería de Salud que incremente el ritmo, siempre teniendo en cuenta las dosis de las que disponemos, que son 69.000 a la semana, teniendo, como digo, una reserva en torno a un 20% de seguridad que vamos reservando y vamos guardando. Se van a vacunar todos los días, como he dicho, incluidos los domingos y los festivos, para intentar llegar lo antes posible a mayor número de andaluces, pero que volvamos al problema de origen. Entonces, con 69.000 vacunas a la semana, a finales de marzo, lo máximo que podemos vacunar, poniéndolas todas, es al 5% de la población. Por tanto, eso es lo que tenemos. O sea, que nadie piense, podemos poner más vacunas, pero las que hay son las que hay, son habas contadas, como yo digo. Entonces, con el número actualmente que tenemos comprometido por parte del Gobierno de la Nación con Andalucía, llegaremos a finales de marzo, solo se habrá vacunado el 5% de la población. Si llegan más vacunas de Moderna o si llegan de otras empresas farmacéuticas ya ratificadas por la Agencia Europea del Medicamento, pues nosotros pondremos cada vez más medios para que se pueda vacunar de manera más ágil y rápida. Buenas tardes, Javier Martín, del diario El País. Me gustaría, por favor, saber si usted reitera la reclamación del consejero Aguirre al Ministerio para que mande más vacunas y qué cifra de dosis considera idónea para aumentar el ritmo de vacunación y que sería el tope asumible por la Junta, dado que el porcentaje actual es del 38%, poco más de un tercio de las vacunas recepcionadas, 54.000 de 140.000. Muchas gracias. Bueno, la segunda parte de la pregunta no la escuchaba, se entrecortaba, ese problema estamos teniendo. He entendido que si estoy de acuerdo con el señor Aguirre en pedir más vacunas. Yo soy consciente de la enorme complejidad que supone en este momento el tener más vacunas. Se está produciendo tanto la Pfizer como Moderna, una vez que ha sido autorizada, está produciendo el máximo de sus capacidades, ¿no? Y por tanto ahora mismo hay una limitación porque hay vacunaciones masivas en todo el mundo, especialmente en Occidente. Y eso significa que hay menos vacunas. Ahora, dentro de la propia negociación que hace el Reino de España con la autoridad europea, yo lo que pediría es que, igual que ha pedido Alemania, que hubiera más vacunas. ¿Por qué? Porque cuanto más vacunas tengamos, más pronto podremos inmunizar al conjunto de la población y antes también podremos recuperar la normalidad social, o una parte de la normalidad social y sobre todo también la propia normalidad económica, que eso es fundamental para la propia actividad y el sustento de muchas personas. Por tanto, yo estoy partidario de solicitar más vacunas, siendo consciente de las limitaciones que hay, que son difíciles, pero que desde luego cuanto más vacunas tengamos, más recursos pondremos para que esas vacunas puedan llegar al conjunto de los ciudadanos.
Actualmente tenemos un compromiso por parte del Ministerio de Sanidad, que son en torno a 69.000 vacunas semanales. Como digo, esas 69.000 vacunas semanales, que saben ustedes que son 2 dosis por cada ciudadano, o sea que se puede vacunar de ahí 35.000 personas en el dato conjunto, significaría que a finales de marzo hubiéramos vacunado en torno a 480.000 ciudadanos andaluces, que no llegamos, como digo, a un 5% de la población de Andalucía. Por tanto, esto va lento, pero está lento porque es que hay pocas vacunas disponibles. Buenas tardes, presidente. Carlota Muñoz, de 7 Televisión Andalucía y de Viva Sevilla. Con la campaña ya de vacunación empezada y con el horizonte de que en verano se recupere la normalidad, ¿cómo se va a garantizar esa inmunidad de grupo necesaria para alcanzar ese objetivo del verano? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues la única manera que lo podemos conseguir es vacunando, y por eso es nuestro empeño, vacunando. Solo podemos vacunar, pero para llegar a esa situación de rebaño, o sea, esa inmunidad de rebaño, necesitaríamos al menos un 50% de vacunación a nuestra población. Al menos. Algunos especialistas te hablan de un 60-70%, pero al menos la mitad de la población. En una comunidad que tiene 8,5 millones de habitantes, pues necesitamos aproximadamente esos 4.200.000 vacunas. Ahora mismo no disponemos de esa cantidad hasta el mes de junio. Vamos a esperar. Yo supongo que el Gobierno de España estará haciendo negociaciones con la Comisión Europea para conseguir más vacunas y que esas vacunas a su vez se le distribuyan a los países y a las comunidades autónomas. Y que, una vez que Moderna empiece a producir, también introduzcan nuevas vacunas de Moderna. Es verdad que las vacunas de Moderna van a llegar a partir de 8 o 9 días, pero las cantidades son muy bajas, siguen siendo muy bajas. Por tanto, el problema esencial que vamos a tener, vamos a coger todo un ritmo de crucero, eso no lo dude nadie, todas las comunidades autónomas, y vamos a ir vacunando de una manera muy rápida, pero el problema es que podemos vacunar hasta donde podemos vacunar, que son las vacunas que ahora disponemos, 69.000 a la semana, y con ello, pues evidentemente no llegamos al verano con el 50% de la población. Yo quiero pensar en positivo y pensar que el Reino de España, el Gobierno de España, está ya negociando con la Comisión Europea para intentar conseguir más vacunas, igual que lo ha solicitado Alemania, y a partir de ahí, en el momento que nos vaya llegando, iremos distribuyendo por el conjunto de la población, con el protocolo ya establecido con el propio Ministerio, y que se incorporen también nuevas industrias farmacéuticas que ya hayan iniciado su investigación, que se incorporen en esa producción, en esa distribución, y podamos definitivamente vacunar al conjunto de la población lo antes posible. Ese es el sueño, yo creo, de cualquier gobernante y evidentemente el mío, ¿no? Ese es el gran objetivo y vamos a poner, como digo, toda la carne en el asador. Buenas, soy Pablo Fernández de lavozDelSur.es. Me gustaría preguntar, por un lado, si las clases online de la universidad implican también los exámenes, y si se tienen que cambiar ahora que están en marcha o si se mantiene el sistema que tenía muchas universidades de presencialidad. Y, por otro lado, si se había planteado el cierre completo de la provincia de Cádiz ante el aumento de casos en esta zona, no solamente en el campo de Gibraltar, sino en los otros 3 distritos. Muchas gracias. Bueno, por parte del comité de expertos no ha visto necesario por ahora, y digo por ahora, cerrar por completo la provincia de Cádiz y toda la comarca del campo de Gibraltar, y de manera muy especial cerrar la actividad en el municipio de La Línea. Esa es la decisión que se ha querido adoptar en el día de hoy. Ahora, esta decisión está en permanente revisión. Ya le digo que la próxima semana puede ser revisada si el nivel de contagio sigue elevándose, pues es bastante probable que tengamos que cerrar no solo la provincia de Cádiz, sino el conjunto de provincia de Andalucía, si se sigue elevando. Vamos a dar un margen a ver si las primeras medidas que hemos tomado de restricción van funcionando, se van limitando, se va ralentizando el contagio, y después el compromiso social de la mayoría de los ciudadanos nos ayudan a que ese contagio no siga subiendo. Eso sería lo deseable y lo que todos esperamos, ¿no? En segundo lugar, respecto a los exámenes, se va a establecer un protocolo de seguridad
para las personas que tienen exámenes. Ha habido contacto entre el representante del Gobierno en materia universitaria y representantes de sanidad, y se va a hacer un estricto protocolo que ya se ha hecho en otras circunstancias con exámenes parecidas para garantizar la seguridad y evitar el contagio. Y las clases siguen online, las universidades, evidentemente, puesto que estamos en una etapa de aumento de contagio, una etapa que, aunque no tenemos el ritmo ni las circunstancias que están viviendo otras comunidades autónomas, sí ya estamos viendo que empezamos a aumentar los contagios, aumentar las hospitalizaciones, pronto se empezará a aumentar las UCI y, desgraciadamente, también los fallecidos. Por tanto, seguimos no solamente con las medidas que ya veníamos de atrás, sino que incluso las incrementamos en beneficio del conjunto de la ciudadanía de Andalucía. Muy buenas. Inmaculada Ortega, de Canal Sur Televisión. Buenas tardes, presidente, y feliz año. Andalucía siempre ha defendido su gestión en esta pandemia. Siempre han dicho ustedes que han sabido anticiparse. Ahora nos vuelven a pedir responsabilidad a los ciudadanos, algo que, por supuesto, entiendo y comparto. Ya nos estamos vacunando, estupendo, pero le confieso, presidente, que tengo una honda preocupación por la atención primaria, porque faltan rastreadores, porque falta personal, porque es una odisea conseguir una cita médica y porque no sé si van a verse aún más estresados con la campaña de vacunación. Me consta que tenemos respiradores, me consta la oferta pública de empleo que se ha hecho recientemente, me consta que hay unidades móviles haciendo cribados masivos por toda Andalucía, pero la pregunta es, ¿estarán todos esos recursos a tiempo, presidente? ¿Está Andalucía preparada para afrontar la tercera ola que ya está aquí tras la desescalada de estas Navidades? Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Esto, evidentemente, nadie nunca puede decir frente a una pandemia de esta naturaleza tan compleja, difícil e imprevisible que está preparado. Eso no puede decir nadie. Es muy difícil estar preparado al 100%. Uno lo que hace desde la Administración es intentar, como estamos haciendo, con una fuerte inversión en materia sanitaria, como he dicho, más de 2.000 millones de euros, 971 obras en toda la red sanitaria pública, más de 170 millones de inversiones, récord en profesionales sanitarios, en fin, todos los medios que tenemos a nuestro alcance los estamos poniendo a disposición de la sanidad para protegernos. Pero hay cosas que mañana, si una de las cepas se cambia, o por ejemplo si la cepa británica llegara con un nivel de intensidad muy alto, pues eso supera cualquier barrera. Yo le pongo el ejemplo del Reino Unido o Alemania, que son dos grandes países, dos grandes economías, con dos grandes sistemas públicos de salud y que, sin embargo, se han colapsado, como hemos visto imágenes en el propio Reino Unido e incluso en Alemania, que es la primera economía de Europa y una de las primeras del mundo. ¿Qué significa eso? Que nunca uno puede estar completamente preparado. Ponemos todos los medios que tenemos a nuestro alcance dentro de nuestros recursos y nuestras limitaciones, pero si mañana hay una cepa, la cepa británica viene con mayor agresividad y un nivel de intensidad, pues eso es muy difícil de prever, me refiero de complementar. El virus nos ha enseñado que da giro inesperado. De la noche a la mañana hay un contagio exponencial y en otras zonas prácticamente desaparecen, ¿no? Y todavía los expertos no son capaces de entender esos giros, esos vectores de cambio que tiene el propio virus. Es verdad que la atención primaria sigue con problemas, pero una de las partes de los problemas que quiero trasladarle a los ciudadanos, que es muy importante, hay un estricto protocolo para evitar que los pacientes, que los ciudadanos, que los usuarios que van a ver a su médico se contagien. ¿Qué significa eso? Que no hay presencialidad. Y es que en la atención primaria su propia naturaleza es de presencialidad, es de recibir el médico al paciente. Eso, desgraciadamente, no se está produciendo por protocolo COVID para evitar pues que un paciente contagie a otro paciente o contagie al médico, aunque haya garantía. Entonces, eso se ha restringido a más de un 50%. Y eso genera malestar, genera problemas, genera incomprensión, que yo lo entiendo, por parte de muchos usuarios. Hemos estado reforzando y hemos estado reforzando también la plataforma Salud Responde para que de manera telemática, de manera telefónica, se pueda ir respondiendo, pero con las limitaciones que, como digo, genera una pandemia. Piense usted en las gripes del año 17 que colapsó nuestro sistema sanitario y no era una pandemia, era una gripe, ¿no? Los datos en Andalucía y en España nos siguen diciendo que las cosas son razonables, sigo razonables dentro del desastre que supone una pandemia, ¿no? Solo datos, por dar un ejemplo, en fallecidos, que es muy triste, ¿no? En España ha fallecido el 0,10 de la población, en Andalucía el 0,06, ¿no?
solo el 10% de españoles fallecidos por COVID es andaluz y somos casi el 19% de la población. Estamos por debajo de la media y creo que es un dato dentro de lo malo que es esperanzador. En contagio, desde el inicio de la pandemia, ha enfermado un 4,3 de los españoles, en Andalucía ha enfermado un 3,2 de los andaluces. En capacidad asistencial, España está en un 11 en ocupación de camas convencionales, un 11,93, casi un 12, Andalucía un 7,27. En ocupación de camas UCI, España un 23,97, Andalucía un 14,07. Y le podría dar muchos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de lo malo y del desastre que supone una pandemia, Andalucía está por debajo y se ha mantenido en la primera y la segunda ola por debajo, en los ratios más importantes, por debajo de la media española. ¿Que eso puede cambiar en la tercera ola? Evidentemente. Y eso es lo que nosotros intentamos de paliar pues con un esfuerzo económico sin precedente, como el que se ha hecho en Andalucía, y con un nivel de personal al que es verdad que le estamos pidiendo mucho y que están fatigados, como no puede ser de otra manera, pero que estoy convencido que van a dar lo mejor de sí mismos y que espero más pronto que tarde que la vacuna podamos disponer de ella y podamos vacunar al 50, 60, 70% de la población, que ese es el gran objetivo. Antonio Guerrero, del Sol de Antequera, me gustaría preguntar al presidente sobre la hostelería, en lo que es el reparto a domicilio y lo que es el poder recoger en los locales, y si piensan hacer algunas ayudas extraordinarias para el sector de la hostelería, ya que si vuelven a cerrar por la noche y sobre todo los fines de semana, se van a ver abocados a una nueva crisis, incentivar la que están sufriendo desde el 2020, como todo el comercio. Gracias. Pueden recoger comida hasta las 9:30 horas, encarga por teléfono, y también hasta las 22:30 por teléfono también se encarga y se entrega a domicilio hasta las 23:30. O sea, pueden encargar comida por teléfono, como digo, con horario, y hasta las 23:30 a domicilio se podría entregar ese encargo. En fin, cabe la posibilidad de que puedan seguir trabajando por ese reparto de comida a domicilio, que es tan importante y que sí da un servicio, además, un servicio muy importante a muchos ciudadanos que no pueden solo, no cocinan, y sobre todo especialmente los fines de semana, ¿no? Vamos a trabajar para que ellos sigan teniendo esa válvula de escape. Por supuesto, ahora hay ayudas ahora mismo en curso que se están procediendo y se están repartiendo y están llegando esos recursos a muchos autónomos, a muchos sectores de la hostelería, de la propia restauración. Evidentemente no es suficiente. En el momento que acabemos con esa línea de ayuda, pues intentaremos incorporar nuevas líneas de ayuda para toda la hostelería de Andalucía, que lo está pasando francamente mal, que somos conscientes que es un dolor de corazón cada vez que tenemos que tomar una decisión de estas características, pero que desgraciadamente, según nos trasladan los propios expertos y dadas las circunstancias de la pandemia, no nos queda otra opción, ¿no? Por tanto, intentaremos paliar la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, la situación tan grave que la está pasando. Yo quiero recordar aquí que hicimos una petición al Gobierno de España para que complementara las ayudas directas que está poniendo la comunidad autónoma y, desgraciadamente, no hemos recibido no solo ni contestación, sino que ni un solo euro de ayuda directa por parte del Gobierno central. Y nosotros lo que pedimos es colaboración y cooperación también por parte de otras administraciones. Nosotros tenemos los recursos que tenemos y podemos llegar hasta donde podemos llegar. El Estado no. El Estado tiene capacidad de endeudarse, el Estado tiene capacidad tiene un presupuesto infinitamente más amplio que el nuestro y, por tanto, estaría bien que la primera industria, que es el turismo y, por tanto, la hostelería y restauración de España, se tuviera muy en cuenta en las decisiones y en las ayudas que se deben de prestar. Buenas tardes, presidente. Soy Dani Cela, del diario.es. Tengo un par de preguntas. La primera es, hace un mes, como usted ha explicado, el Gobierno relajó las restricciones de movilidad, las medidas de seguridad contra la COVID para salvar la campaña navideña. Los datos que usted ha mencionado hoy del aumento del número de contagios, de hospitalización, creo que tienen un poco que ver con esa relajación. Quería saber si en el balance que han hecho ustedes hoy en el comité de expertos creen que fue acertada esa estrategia de abrir un poco el grifo, ¿no? Como usted lo expresa. Y en cuanto a las vacunas, ha dicho que van a mantener una reserva del 20%. Entiendo entonces que la Junta de Andalucía va a seguir utilizando el cargamento de dosis que tiene hasta ese 80%, ¿no? Quiero decir que no va a reservar para la segunda dosis
la mitad de las vacunas ya puestas? Muchas gracias. Sí, vamos a ver. En primer lugar, sobre la decisión que tomamos en Navidad. En Navidad había que cubrir dos necesidades. Primero, habíamos hecho un esfuerzo importante por parte de la sociedad andaluza y por parte de las medidas que habíamos puesto el Gobierno de España, el Gobierno de Andalucía, que había llevado a que Andalucía, antes de la Navidad, fuéramos la última comunidad peninsular en incidencia de COVID cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta que las medidas que había puesto en marcha el Gobierno andaluz había tenido gracias a la colaboración ciudadana, había tenido una incidencia positiva y éramos los últimos de la España peninsular, solo estaba por debajo Ceuta y Canarias, pues los expertos consideraron que era un momento óptimo. Si ese momento no hubiera pillado a mitad de la tabla, o por supuesto no hubiera pillado arriba del todo, como ha pillado a otras comunidades autónomas como Cataluña, como Asturias, hubiéramos tomado otras medidas. Pero como estábamos abajo del todo y había dos necesidades que cubrir importantes. Una, la de permitir en las fiestas navidades un mínimo de reencuentro entre familiares que llevaban ya un año sin verse. Y entonces había que posibilitar esa opción, ¿no? Esa opción desde el punto de vista afectivo y emocional necesaria también en Andalucía. Y la segunda, pues permitir una válvula de escape, una válvula de respiro a un sector de la economía que está gravemente dañado, ¿no? Como ha sido la hostelería, la propia restauración, como es el comercio. Y eso también se tomó esa decisión para que también tuviera esa válvula de escape. Con esos datos, evidentemente, no hubiéramos tomado esas decisiones si los datos hubieran sido otros, si los datos hubieran sido malos, pero como estábamos en la cola, los últimos de la España peninsular, pues tenía mucho sentido y, por tanto, creo que hicimos lo correcto y en el momento correcto. En cuanto a que sube el coronavirus, la tercera ola, pues evidentemente no sabemos. Hay comunidades y países enteros que están en eso y nos afecta el intercambio de personas y es normal. Y por eso nos vamos preparando y por eso, una vez que ha acabado las fiestas navideñas, ya estamos tomando medidas de nuevo, medidas que son restrictivas y medidas que, en definitiva, pueden evitar el contagio del COVID. Respecto a la vacunación, nosotros se deja, como digo, ese 20% es como un fondo de contingencia, para que nos entendamos, por si falla algún envío. Ya hemos visto que mañana puede haber una nevada espectacular, puede pasar que haya las fábricas se están produciendo muy por encima de sus posibilidades técnicas, tienen averías constantes, se puede romper, podemos tener un problema de una huelga de transportistas, en fin, puede pasar muchas incidencias. Y el tiempo corre. Nosotros ya la semana que viene tenemos que vacunar, tenemos que ponerle la segunda dosis a los que le pusimos la primera cuando llegaron las primeras dosis. Y eso solamente se alcanza la inmunidad total cuando tú tienes las dos dosis. Por tanto, es bueno tener una reserva de contingencia por si pasara algún acontecimiento de este tipo, que esperamos y deseamos evidentemente que no ocurra, para que esas personas que han hecho el esfuerzo ya de vacunarse y que solamente esperan la segunda vacuna, se pudiera vacunar, ¿no? Esa reserva es, como digo, una reserva de contingencia que nos parece razonable en estos momentos, dado lo limitado y lo ajustado que va todos los plazos y el número de vacunas. El resto, el 80% restante, se van a poner todas, evidentemente, absolutamente todas se van a poner en todo el territorio, siguiendo el protocolo, el estricto protocolo que ha marcado y que se ha negociado con el Ministerio de Sanidad. Muy bien, pues me dicen que no hay más preguntas. Agradeceros felicitaros a todo el año, no he podido felicitarlo, a todos los medios de comunicación. Esperemos y deseamos todo que este año sea un año un poquito mejor, un bastante mejor que el año 2020 y que sobre todo en este año veamos ya el fin de la pandemia, que tanto drama, tantos problemas y tantos sacrificios nos está costando al conjunto de la sociedad. Así que muchas gracias a todos y tengáis un buen fin de semana.